每天10分钟，在音符中聆听神的话语，经历福音的大能。Hola a todos, soy Ana. Nos dedicamos 10 minutos cada día para escuchar la palabra de Dios y experimentar el poder del Evangelio. Dijimos que en Génesis habla de 4 historias. La primera historia es la creación de Dios. Hoy vamos a centrarnos en la segunda historia, que es la caída, o es lo mismo, la desobediencia del hombre. En Génesis, del capítulo 3, 4 y 5, aparece el primer crimen, el primer asesinato y la primera genealogía de la humanidad. Dios puso al hombre en el jardín de Edén. La palabra Edén significa disfrutar y alegría, pero fue destruida en muy poco tiempo. Primeramente, Satanás fingía ser una serpiente y engañó a Eva. Por lo tanto, Eva cayó en pecado. Eva solo veía en aquel momento, solo veía lo que no tenía. ¿Qué es lo que no tenía? Pues el árbol prohibido. Y no veía lo que tenía. Pues ¿qué es lo que tenía? Pues todo el árbol, todos los árboles del jardín. Eva miraba lo que le gustaba y no a la voluntad de Dios. Solo se fijaba en lo malo en vez de lo bueno. Solo veía en cosas temporales y no a lo eterno. Adán y Eva provocó el primer crimen de la humanidad. Cayeron en pecados porque no obedecieron la palabra de Dios. El problema de ellos me parece que es también mucho de nosotros. Solo vemos lo que no tenemos. Comparamos y envidiamos a los demás. Y no sé si es en tu caso. Eva tenía muchísima curiosidad en ese árbol prohibido, del cual que Dios le dijo claramente que no debería de comer. Por esta curiosidad la llevó hasta la desobediencia y al pecado. ¿Por qué el hombre ha pecado? Porque quiere ser como Dios, porque quiere tener el conocimiento del bien y del mal. Los deseos de la naturaleza pecaminosa nos hace grande el egoísmo que está dentro de nosotros. Nos rompe tanto nuestra relación con Dios como relación entre personas. El egocentro es el gran problema del hombre, que nos lleva a la ruptura de relaciones, al dolor, a la pérdida del jardín de Edén y produjo el primer asesinato de la humanidad, que es lo protagoniza Caín y Abel, que está escrito en Génesis capítulo 4, versículos de 3 a 8. Lo puedes leerlo, te animo a que lo leas. Satanás es un pescador con mucha experiencia. Va dejando cebos según el gusto de los peces. Hoy en día Satanás ha dejado muchísimos cebos a nuestro alrededor, también a nuestros gustos. Hay muchos divorcios. Si te das cuenta, en esta sociedad hay muchísimos divorcios, racismos, sexo sin compromiso, películas pornos, mentiras, drogas. Todo esto son trampas, todo esto son cebos de Satanás. Si no estamos atentos, caeremos en las trampas. Muchos vivimos desesperados y amargados ante el pecado. Pero Dios tiene un plan de rescate para salvarnos de esta desesperación y del pecado. En primer lugar, Dios pronunció que el descendiente de la mujer corromperá el poder de Satanás. Esto se refiere a su Hijo unigénito, Jesucristo. En segundo lugar, es el sacrificio del Cordero de Dios. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén, Dios le hicieron ropa de pieles. Esto representa que el Cordero de Dios se sacrificará para cubrir el pecado y desgracia del hombre. Y por último, después de la muerte de Abel, que era un hombre que temía al Señor, pues Adán tuvo un hijo al que llamó Set, que fue el hijo concedido por Dios en lugar de Abel. Eran descendientes piedosos y de ahí saldrá el Salvador del mundo. Este es el plan de rescate de Dios para salvarnos del pecado. Pero esto es por parte de Dios. Y por nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer?
Pues Dios nos dejó un ejemplo muy claro, como en Enoc, que aparece en Génesis capítulo 5 del 21 al 24. Enoc anduvo fielmente con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer por nuestra parte, mantenernos fielmente con Dios. No cometamos el mismo error que cometieron Adán, Eva y Caín. No te dejes llevar por el egocéntrico que hay dentro de nosotros. Aprendemos a agradecer por lo que tenemos y también por lo que no tenemos. Yo siempre pienso, si yo me esfuerzo muchísimo para conseguir una cosa y al final no lo consigo, es porque no me pertenece, simplemente. No tienes por qué tener envidia a los demás, tampoco tienes por qué pensar no valgo para nada. Recuerda que dijimos que eres una joya de la creación, que eres muy especial para Dios. Para mantenernos fielmente con Dios, también hay que tener muchísimo cuidado con las trampas y las mentiras de Satanás, como malgastar el tiempo, como malgastar nuestro tiempo. Por ejemplo, en jugar, en juegos, videoconsola, de móvil, da igual. No digo que no puedas jugar. A mí me encanta jugar porque me relaja muchísimo y además tengo muchos juegos descargados en el móvil, pero hay que tener un límite. Déjame hacerte una pregunta. Llevamos casi 4 semanas de confinamiento. ¿Cuánto tiempo te has dedicado a leer la Biblia? ¿Y cuánto tiempo te has dedicado a jugar? Da igual el juego que sea, ya sea de videoconsola o de móvil, o también lo que está influyendo muchísimo hoy en día, que es la libertad del sexo. Muchos buscan solo diversión. Algunos lo hacen para quedar bien o para presumir entre amigos. Nada de compromiso ni responsabilidad. Muchos dicen que yo no caeré. Muchos jóvenes me dicen yo no caeré, pero ¿sabes qué? Está jugando con el fuego. Quien dice que no, al final caerá. Créeme, porque somos muy frágiles. Ante las tentaciones no podemos no podemos resistirnos ante las tentaciones. Las tentaciones están por todas partes. ¿Alguna vez has caído en tentaciones? Mantenernos fielmente con Dios es dedicarnos tiempo para escuchar la palabra de Dios, para dedicarnos tiempo para orar con Él, obedecer sus mandamientos y ponerlos en práctica. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.